antes de tu bautismo, antes de tu bautismo. Y esto porque vamos a tener bautismos la noche de Año Nuevo celebrando en nuestra casa matriz, la iglesia en Rancho Cucamonga, acá en California. Entonces tenemos por lo menos un joven que está presente en el estudio y quería aprovechar la oportunidad para poder bendecir a su vida, que se prepare bien para que es el bautismo, etcétera, etcétera. A veces tenemos expectativas tal vez o inseguridades de estoy listo, no estoy listo, estoy preparado, no, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y obviamente hay cosas que podemos decir mecánicas, ¿verdad? Que suceden y de esas se trata justo antes del bautismo. Se les habla acerca de cómo entrar al bautisterio, cómo salir y todo eso. Pero por lo menos quiero que cubramos algunas cosas que creo que son esenciales, que necesitamos entender acerca del bautismo. Obviamente hemos tenido varias sesiones, ya sea en este estudio o en otros, también predicaciones en la iglesia con relación al bautismo, qué es, cómo es, el nombre en el cual debe ser realizado el bautismo, el significado de ese bautismo y su relación con la sangre y qué sé yo. Y vamos a dar una repasadita rápida a algunas de estas cosas, pero creo que va a ser, y espero que sea de bendición. Entonces, um, la gente normalmente o están muy preparados para el bautismo, ya quiero bautizarme de una vez, estoy más que listo, o por el otro lado a veces sienten como que no estoy preparado para este bautismo, no sé, me siento nervioso o nerviosa, ¿será que es el tiempo? ¿Será que no es el tiempo? ¿Qué sé yo? Creo que todos tenemos esas preocupaciones. Um, yo me acuerdo haber estado muy nervioso los días antes de la fecha de mi bautismo, ya que la iglesia, esto era en Bolivia, ¿ok? A finales de los ochentas, dejé de hacer números, pero era a finales de los ochentas, no teníamos un bautisterio propio, entonces tuvimos que ir a una piscina pública a realizar ese bautismo y mucho nerviosismo los días antes de ese bautismo. Entonces entiendo dónde están y cómo están. ¿Tengo que ser perfecto antes de bautizarme? La respuesta es no. El bautismo es uno moviéndose hacia Dios y Dios abriendo sus brazos a nosotros para recibirnos. Entonces, obviamente hay algunas cosas que son importantes, que son necesarias, ¿ok? Fe, por ejemplo. Fe es una de esas cosas que es necesaria. Y en este caso, es una fe general. Vamos a verlo, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible, y esta es la palabra, ¿verdad? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, y esto es importante y esto es en realidad lo que está haciendo toda persona que dice o se pregunta, estoy lista para ser bautizada, se está acercando a Dios, crea que le hay, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Debe ver cómo dice la Reina Valera 2015. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, y esa palabra se repite, ¿verdad? Que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, desde acá ya, esto debería darnos una tranquilidad en nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? De que cuando nos acercamos a Dios, y nos acercamos a Dios precisamente porque hay fe, ¿verdad? Él es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que Él recompensa a aquellos que lo están buscando a Él. Entonces, fantástico. ¿Crees que Dios es real? ¿Crees que Dios existe? Y ahora estás tratando de acercarte a Él. ¿Sabes qué? Vas a recibir inmediatamente una recompensa.
¿ok? Entonces, fe es primero arrepentimiento, una vez que sabemos que Dios es real y sabemos, y hemos tenido una vez más toda una clase al respecto, ¿verdad? El hombre natural, el hombre que está perdido, no hay justo ni aún uno, Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 6:23. Nos dicen lo mismo, todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios, la paga del pecado es muerte. Entonces nos damos cuenta que hemos fallado a Dios y entonces eso debe producir un arrepentimiento. Es más que un remordimiento, el arrepentimiento nos lleva a dejar ciertas cosas que sabemos que ofenden a Dios. Y es un requisito. Entonces, si alguien no tiene fe, no puede ser bautizado. Y esto ya descalifica entonces aquellos bautismos que se realizan a bebés, o por lo menos se les llama bautismos, ¿verdad? Ya sea por rociamiento o aspersión le llaman, porque el bebé no puede tener fe y ciertamente no puede arrepentirse. Entonces, estos son los prerequisitos al bautismo. Lucas capítulo 13 y el verso 3, les digo no, estas son palabras del Señor Jesucristo, les digo no, más bien si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Note el verso 5, les digo que no, más bien si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Entonces, note que el arrepentimiento es algo sumamente necesario, básico a toda nuestra relación con Dios. Entonces, ese arrepentimiento es necesario. Tiene que haber un dolor en nuestro corazón, una contrición del corazón, entristecimiento en este corazón de que hemos fallado a Dios, hemos rechazado su amor por tanto tiempo, ¿verdad? Sea la edad que tengamos, hemos rechazado a Dios, no le hemos dado su lugar, hemos abandonado su ley, hemos vivido en rebelión y entonces por eso es necesario. Y obviamente después tenemos la escritura clave para todos nosotros, ¿verdad? Hechos capítulo 2 y el verso 38 que comienza diciendo, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado. Entonces el arrepentimiento viene primero y luego viene el ser bautizado. Estos son requisitos indispensables. Si alguien dice, hermano, ¿puedo bautizarme? ¿Qué necesito? Bueno, tiene que tener fe, tiene que tener arrepentimiento. Pero hay algo interesante también en el hecho de que cuando Jesús comienza su ministerio, por lo menos, la manera en que predica nos llama a creer el Evangelio. Note que esto es distinto de tener fe en Dios. En términos generales, podemos decir musulmanes tienen fe en Dios, pero no creen el Evangelio. Y está en Marcos capítulo 1 y el verso 15. Tal vez regresemos al verso 14. Después que Juan, esto es Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces, note que él pedía ese arrepentimiento, pero el arrepentimiento aquí de alguna manera demostrado en que tenían que recibir esas buenas nuevas, es decir, el evangelio. ¿Okay? Uh, entonces, esto es parte de la predicación y esto es parte de nuestra responsabilidad, entonces, de que tenemos que creer, tenemos fe, nos arrepentimos, pero tenemos que creer en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Ah, eso no está muy difícil. Primera Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo nos dice, en primer lugar, les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y note que él llama esto el Evangelio. ¿Okay? Este es el Evangelio. Les declaro el Evangelio que les prediqué. Entonces tiene que ver con Cristo muere, es sepultado y resucita al tercer día.
Una vez que Cristo hace estas cosas, sabemos que cuando está resucitado agarra y en Marcos capítulo 16 va y habla con los discípulos y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces note que el evangelio tiene que ser predicado, es parte de ese mensaje. Entonces no es suficiente creer en Dios, uno tiene que creer el evangelio. Y creo que con eso se relaciona esto que dice el que cree. ¿El que cree qué? El que cree el evangelio. Entonces, um, para mí esa relación está bastante explícita aquí en lo que está diciendo el Señor. El que cree el evangelio y es bautizado, ¿verdad? Entonces, el bautismo viene luego. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que será salvo, será salvo. Por eso es necesario entonces tener una clara idea de lo que es el evangelio para la persona que ha de ser bautizada. Esta es una de las razones que no bautizamos a alguien que acaba de llegar a la iglesia y simplemente dice, quiero ser bautizado. Queremos que entiendan el evangelio. ¿Tienen fe en Dios? Seguro que sí. ¿Están sintiendo la presencia de Dios? Pues claro que sí. ¿El Espíritu Santo está convenciéndolos de pecado? Sí, pero necesitan esa explicación del Evangelio. Y una vez que creen en ese Evangelio, puede ser bautizado. Entonces, como prerequisitos, estos son para mí bastante importantes. Regresamos entonces a la presentación. Entonces vemos esa fe en Dios y ya nada más teniendo esa fe y acercándonos a Dios, ya vemos que Él es galardonador de los que le buscan. El arrepentimiento, dice, es absolutamente necesario, repetido vez tras vez, antes del bautismo y ese creer en el Evangelio, específicamente, una vez más, muerte, sepultura y resurrección. Entonces, déjeme ver si puedo regresar a compartir la presentación. Ok, que por alguna razón nuestros amigos de Zoom nos hacen sufrir en esto cada vez. Bueno, a mí, a ustedes no tanto. Ok, entonces ahí tenemos fe, arrepentimiento y creer el Evangelio son necesarios. Son necesarios. Que entonces son los prerequisitos. Con el arrepentimiento, ya sabemos, hay cosas que vamos cambiando, vamos dejando. Cada vez que nos acercamos a Dios, esa cercanía a la presencia de Dios nos da un nuevo poder espiritual para decir no a las cosas del mundo y sí a las cosas de Dios. Entonces, cuanto más nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, encontramos en ese arrepentimiento un poder espiritual adicional para poder simplemente abandonar ciertas cosas, ciertos pecados. Creemos en el Evangelio, entonces eso nos da la capacidad de acercarnos más a Dios, dejar otras cosas. Esto no implica que vamos a ser perfectos. Esto no implica que tengo que esperar a que mi carácter, que tal vez es demasiado acelerado o fosforito, como dicen a veces, ¿verdad? Va a cambiar de la noche a la mañana. No, pero ya tengo dentro de mí el deseo, el anhelo. Tengo que dominar esto porque quiero vivir mi vida para Dios. Ese deseo es el que se está buscando de la persona que ha de ser bautizada. Y una vez que es bautizado o bautizada, seguramente va a tener otra vez mucha más fuerza o fortaleza espiritual para dejar los pecados atrás. ¿Ok? Entonces, si usted tiene el deseo, tiene fe, se ha arrepentido, cree en el Evangelio, bien puede ser bautizado. ¿Ok? ¿Qué es el bautismo? De acuerdo a la escritura, es un tipo de entierro o sepultura, ¿verdad? Decíamos que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Entonces, para nosotros tenemos que arrepentirnos, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo. Son equivalentes, es muerte, sepultura y resurrección. Y esto lo vamos a probar en Romanos capítulo 6.
verso 3 al 5. Es conocido, pero quiero hacer el resumen. Pablo aquí escribiendo dice, ¿ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados. Note esta frase, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él. De esto se trata entonces el bautismo. Una vez que en el arrepentimiento hemos muerto a nuestros pecados, o por lo menos hemos decidido abandonar y enterrar ese pecado, ahora podemos ser sepultados juntamente con Cristo en la muerte, dice, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, una vez más, este es el significado del bautismo, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, Cristo es sepultado, nosotros somos sepultados juntamente con Él. Entonces, note que cuán sencillo es de entender que el arrepentimiento es nuestra muerte a las cosas de este mundo y que el bautismo es nuestra sepultura juntamente con Cristo. La Escritura lo dice claramente. Entonces, después de eso viene nuestra resurrección, que va a ser el recibir el don del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Entonces, eso es parte del gran significado que tiene este bautismo, ¿ok? Y es una petición. En ese acto estamos pidiendo a Dios que nos dé una buena conciencia, es decir, que perdone nuestros pecados y nos dé la salvación. Primera de Pedro capítulo 3 y el verso 21 expresa esta verdad. Dice, el bautismo que corresponde a esta figura, está hablando de el arca de Noé pasando por el diluvio, qué sé yo. El bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, los salva. No por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Entonces note que estamos pidiendo una buena conciencia. ¿Cómo puedo tener una buena conciencia? Solamente si mis pecados son lavados, ¿no? Y lo mismo, obviamente, dice Hechos 2:38, ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, eso es lo que el bautismo trae y trae obviamente salvación, literalmente dice, los salva. Pero note que el bautismo no tiene que ver con las impurezas de la carne. Y la razón que Pedro está explicando esto es porque bajo el antiguo pacto tenían varias ceremonias donde la gente se inmergía en el agua y eran ceremonias de purificación. Algunas de ellas eran literalmente para lavarse las manos, el cuerpo, qué sé yo. Pero el bautismo cristiano entonces ya no es con ese objetivo, sino, por eso dice, no es para quitar las impurezas de la carne, no es un baño, no es una ducha, es entonces algo espiritual que tiene que ver con nuestra conciencia. Y nuestra conciencia nos dice, somos pecadores, necesitamos ser limpios de ese pecado para tener una buena conciencia hacia Dios. Y por esto es que el bautismo entonces es claramente para salvación. Regresamos al PowerPoint y es un pacto con Dios. Esto creo que es sumamente importante, ¿ok? Es un pacto con Dios, porque hablamos de que Moisés y el pueblo de Israel hicieron un pacto con Dios, ¿verdad? El antiguo pacto, el llamado pacto de la ley, pacto mosaico, pacto de los 10 mandamientos, qué sé yo. Abraham tenía también un pacto con Dios, el pacto de la circuncisión. Pero cuando llegamos a la Biblia, y aún nuestra Biblia, ¿verdad? Está dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, si está dividida de esa manera, ah, ¿qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué implica ese Nuevo Testamento? Y en realidad, tal vez una mejor palabra que testamento es pacto, es un nuevo pacto.
¿cuándo entramos en ese nuevo pacto? ¿Y qué implica que nosotros hacemos ese pacto? Entonces, para esto vamos a ir a Mateo capítulo 26 y el verso 28. Okay. Y déjeme ver, Mateo. Ok. Estamos en Mateo 26, 28. Cristo está dando esto durante lo que llamamos la última cena. Ok. Entonces dice, porque esto es mi sangre. Note, ¿no? Mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. Esto es importante porque esto es lo que hace diferente el nuevo del antiguo. Es la sangre de Cristo. Y cuando él declara entonces que esta es la sangre que va a realizar el nuevo pacto, dice, la cual por muchos es derramada para remisión o perdón de los pecados. Entonces aquí ya nos está dando todas las claves que necesitamos, ¿verdad? Para entender cuán importante entonces es la sangre en la remisión de pecados y en la entrada al nuevo pacto. El nuevo pacto solo puede suceder por el sacrificio de Cristo. Si no hubiéramos necesitado un nuevo pacto, Cristo no hubiera venido, no hubiera tenido que ir a la cruz. Si hubiera posibilidad de salvación de cualquier otra manera, Cristo no hubiera ido a la cruz por nosotros. Entonces, note que sangre, pacto y remisión de pecados están entrelazados irremediablemente, ¿ok? Um, y esto es sumamente importante. Cuando le hacen la pregunta a la persona, ¿no? Y en la iglesia entrevistamos a la gente que quieren ser bautizados, ¿no? ¿Por qué quieres ser bautizado? Y no puede ser simplemente porque, pues, no sé, es que quiero vivir para Dios, yo creo, tal vez, o quiero unirme a la iglesia, me gusta cómo tienen sus cultos, ¿no? No, 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 no. El bautismo es el lugar donde la persona hace este nuevo pacto con Dios. Es decir, ya que Cristo realiza el sacrificio en la cruz, ahora esa cruz, acuérdese que es el Evangelio, muerte, sepultura, resurrección de Cristo, todos relacionados con la sangre de este nuevo pacto. Entonces ahí es donde Él realiza la remisión o vamos a decir la expiación de nuestros pecados, pero el lugar donde aplicamos el Evangelio a nuestra vida esencialmente es en y alrededor de ese acto del bautismo. Sí, antes de entrar a ese bautisterio, me arrepiento y tengo fe, ¿verdad? Creo en el Evangelio. Me meto dentro de esto, ahí está mi sepultura juntamente con Cristo, como Él murió, yo muero, y salgo por el otro lado para recibir nueva vida, que es donde recibo el don del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Entonces, el Evangelio, el lugar donde se realiza la aplicación del Evangelio a nuestras vidas, es obedeciendo Hechos 2:38. Arrepiéntanse, sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Parte de esto está presente en el sermón de Pedro. ¿Ok? En medio de todo lo que Pedro está predicando. Déjenme ver. En medio de todo lo que Pedro está predicando acerca de derramaré de mi espíritu en los últimos días, dice, sobre toda carne, qué sé yo. Parte de esa predicación dice lo siguiente, una vez que todo eso sucede, una vez que se derrama el espíritu y qué sé yo, dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es una cita de las profecías del Antiguo Testamento. Pero note entonces, ¿qué va a suceder? Que todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué va a suceder con esta persona? Será salvo. Entonces, note cómo aún en la predicación de Pedro, el día de Pentecostés, sabemos, estamos en Hechos capítulo 2, es el día cuando se derrama por primera vez el Espíritu Santo.
Cuando la gente comienza a hablar en otras lenguas, se junta la multitud, hubo un estruendo como de un viento recio, dicen, ¿qué está sucediendo acá? ¿Quiénes son estos? ¿Cómo están hablando en lenguas? Y en el mensaje que Pedro les da, él dice, esto es cumplimiento de profecía y comienza a hablarles de Cristo, comienza a hablarles de este varón llamado Jesús de Nazaret, ¿ok? Pero hay algo que él hace en todo esto. En medio de las citas bíblicas que está dando, está citando un texto que dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, note que la salvación viene por medio de la invocación de ese nombre. Entonces, no debería sorprendernos que cuando la gente escucha el mensaje y sus corazones son tocados, ¿verdad? Dice que cuando oyeron esto, estoy en el verso 37 de Hechos 2, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿cómo podemos nosotros apropiarnos de esta promesa del Espíritu, apropiarnos de esta promesa de salvación? ¿Cómo podemos hacer esto? Y ahí es donde Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes, pero ahora note esto, en el nombre de Jesucristo. Unos versos antes nos dijo, en el verso 21, que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y note que esta palabra Señor acá, ¿ok? Esta palabra que dice Señor, en en el Antiguo Testamento, cuando esa palabra, cuando esta cita es dada originalmente, la palabra que está ahí en vez de Señor es el nombre sagrado que contenía estas cuatro letras, ¿verdad? YHWH, Yahweh o Jehová, dicen algunos. Pero entonces la versión original dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Entonces, está diciendo, ok, hasta ahí, tal vez para los judíos, ok, esto no está tan difícil de entender, ¿verdad? Sabían quién era el Señor, sabían que, pues, este Señor es el mismo, Yahweh, ok. Y invocar su nombre, claro que sí, porque pues a quién más hemos de invocar para salvación, ¿verdad? Pero entonces aquí es donde cambia todo. Cuando Pedro les dice, sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre, pero en vez de decir el nombre de Yahweh, ahora él dice el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, note que para Pedro aquí está hablando y no tengo tiempo, ¿ok? Tengo todo un libro que escribí al respecto, se llama Invocando el Nombre. Pero cuando hay esa invocación del nombre a través del Antiguo Testamento, la invocación del nombre implica el hombre entrando en pacto con Dios. Desde Seth y su descendencia comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Implica que entraron en pacto con Dios. ¿Ok? Abraham lo hizo, Isaac lo hizo. Entonces, esto viene desde ese tiempo. Moisés lo hizo y él invocó el nombre del Señor sobre el pueblo. De eso se trata la bendición llamada bendición aarónica, ¿verdad? El Señor o Yahweh te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Está en Números capítulo 6, creo que 24, 25, 26. Él está clamando el nombre de Dios sobre el pueblo, de hecho, haciéndolos parte de un pacto con Dios. Y entonces Pedro acaba de mencionar que los que invoquen el nombre del Señor van a ser salvos, es decir, ¿cómo puede haber salvación sin pacto? No hay, es imposible. Entonces, la invitación a hacer pacto con Dios está ahí. Y cuando la gente pregunta, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿cómo entramos en este pacto con Dios? Este nuevo pacto con Dios, ¿ok? Pedro les dice, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera de entrar en ese nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, es un pacto con Dios.
Y creo que la mentalidad de la persona que está siendo bautizada tiene que ser esa. Estoy entrando en un pacto con Dios a través de este bautismo. Entiendo que hay gente dentro del movimiento evangélico y otros que dicen que el bautismo es simplemente un testimonio público de que ya soy salvo o un testimonio público de que me he entregado a Cristo. Es muchísimo más que esto. Es un pacto con Dios. ¿Ok? Entonces está entrando en ese pacto con Dios por medio del nombre de Jesucristo. Y uh, es el lugar donde se aplica la sangre del nuevo pacto. ¿Ok? Y vamos a comparar estas dos escrituras en Primera Juan 1:7 y Primera Juan 2:12. Y una vez más, esto es el resumen, ¿verdad? De toda esta enseñanza. Tenemos en el canal de YouTube de Defensores de la Fe, Sangre y Agua. Tenemos todo un estudio con relación a esto de la sangre y el agua. Note lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús. Entonces, note, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Esa es la realidad que nos está diciendo ahora. La sangre nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Voy a hacer los énfasis necesarios acá. ¿Ok? La sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Ok, gracias Juan, pero ¿dónde está la sangre, verdad? Necesitamos esta sangre el día de hoy. Y él mismo en el siguiente capítulo dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por causa de su nombre. Entonces, note que aparentemente somos limpios por aquí, por el nombre. Los pecados de ustedes han sido perdonados. ¿Ok? Perdonados entonces, ¿cómo? Por su nombre. La sangre nos limpia, el nombre perdona. Si usted piensa que hay diferencia entre perdón y limpieza, ok, no, es lo mismo. Entonces, si perdón y limpieza de pecados es lo mismo la sangre y el nombre. Por eso somos bautizados invocando el nombre del Señor, porque es en ese nombre donde está presente la sangre. Ahora, si el nuevo pacto es un pacto de en la sangre del Cordero. Entonces es un nuevo pacto en el nombre del Cordero. Esto es irrefutable, creo yo, hablando bíblicamente. Permítame regresar entonces a la presentación. ¿Ok? Entonces, el bautismo es un tipo de entierro o sepultura, ¿ok? Y aquí debería añadir tal vez el bautismo es la aplicación del evangelio a nuestra vida. Es una petición por una buena conciencia, es para salvación, es para perdón de pecados, es un pacto con Dios, es el lugar donde se aplica la sangre, ¿ok? Y tiene que ser realizado en el nombre del Señor, porque, y esto una vez más, solamente un pasaje bíblico acá. Este es el reporte, una vez que los gentiles de la casa de Cornelio uh, son uh, aceptados dentro de la comunidad cristiana, son bautizados, reciben el Espíritu Santo, se da el reporte a la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? La primera vez que gentiles entran a esto. Y entonces esto es parte del reporte. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, y usted puede traducir eso como a las naciones, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica un pueblo que va a estar en pacto con Dios. ¿Por qué? Porque es un pueblo para y permítame cambiar aquí el color, para su nombre.
Un pueblo para su nombre. Dice luego, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído, reconstruiré sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, note esto, sobre los cuales es invocado. ¿Qué es invocado? Mi nombre. Es, es lenguaje de pacto. Entonces, este nuevo pacto se realiza con la invocación del nombre. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Por eso es tan importante el bautismo. Por eso es que el bautismo es algo tan sagrado para nosotros, que no simplemente agarramos una visitante que dice quiero bautizarme. Oh, ok, pues vamos a bautizarlo. Ok. Ah, es el lugar donde se aplica la sangre de Cristo. Entonces, esto hace del bautismo algo muy sagrado. Y de la misma manera que no agarraríamos a dos jóvenes que vienen a la iglesia y de repente nos dice, estamos muy enamorados, pastor, quisiéramos que usted nos case, pero ahorita mismo, ¿verdad? No los bautizamos, perdón, no los casamos inmediatamente, porque el matrimonio es algo sagrado, ¿verdad? Entonces vamos a entrevistarlos, vamos a conocerlos, está soltero, está soltera, qué dicen sus familias, necesitamos testigos, cuándo quieren realizar la boda, ok, vamos a tener un tiempo de preparación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque entendemos que esta unión de hombre y mujer es algo constituido por Dios y por ende es algo sagrado. Cuánto más sagrado es el acto del bautismo por medio del cual entramos al nuevo pacto, pero este es un nuevo pacto con Dios mismo. El pacto del matrimonio dura hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Por lo menos ese es el diseño de Dios, hasta que la muerte los separe. Pero el nuevo pacto no termina con la muerte. ¿Okay? Y entiendo que a veces dicen, ¿por cuánto tiempo quiere servir a Cristo? ¿No? Antes de bautizar a alguien dice, el resto de mi vida. No, va más allá de tu muerte. Esto del pacto con Cristo es por toda la eternidad. En esta vida hasta que se acaba y después en la vida después de la vida. ¿Ok? Todavía continúa. Entonces, esto es más sagrado que un matrimonio. Y creo que a veces tanto pastores como, pues tal vez la carga debería ser puesta en los pastores, no tanto en el que quiere ser bautizado, porque ellos no saben tanto, ¿verdad? Al respecto, pero los pastores tienen que darle la seriedad que amerita el acto del bautismo, porque están realizando un pacto de sangre con el Señor. Um, Ok, déjeme darle el ejemplo de Abraham. Abraham hace un pacto con Dios. La Biblia nos describe este pacto y dice que agarraron un animal y fue partido por el medio ese animal y se pusieron las dos partes de ese animal y dice que de repente apareció ¿qué le llaman? No es una hoguera, uh, un fuego que pasaba entre las dos mitades de ese animal sacrificado, ¿okay? Como una antorcha que estaba pasando entre las dos mitades. ¿Por qué en ese pacto, y normalmente en los pactos se sacrificaba un animal? Era para significar que si cualquiera de los dos lados quebranta este pacto, entonces a esa persona se le debería hacer como se hizo a ese animal, es decir, cortarlos en medio, es decir, quitarles la vida porque han quebrantado un pacto en el cual ambos entraron. ¿Ok? Uh, y en el caso de un pacto que se hace entre dos personas, por ejemplo, en ese tiempo se cortaba el becerro, se ponían las dos partes y los dos que estaban haciendo el pacto caminaban en medio de las dos mitades y luego volvían a venir diciendo, sí, nos comprometemos que se haga a mí como se hizo a este pobre animal si es que yo quebranto el pacto. En el caso del pacto con Abraham, Dios es el único
simbolizado por esa antorcha que pasó por en medio, porque en este caso era un pacto unilateral. Dios dijo, lo voy a hacer, seas tú fiel o no a este pacto, yo voy a cumplir mi palabra. En el caso del nuevo pacto, el cordero, el animal que es sacrificado, es el Hijo de Dios mismo. Entonces, cuando entramos en este pacto, estamos entrando en un pacto de sangre. Él ciertamente que va a cumplir su parte del pacto, nos va a dar la salvación, nos va a dar la adopción de hijos, nos va a dar su espíritu. Es el pacto que se está realizando. Entonces, note que en mi mente no puedo entrar diciendo, oh, pues voy a tratar de servir a Dios por las siguientes 3 semanas, si es que tal vez puedo, quizás, quién sabe, a lo mejor. No, estoy diciéndole, Señor, voy a vivir para ti el resto de mi existencia, sea en esta vida o en la vida venidera. Estoy entrando en un pacto eterno con el Señor por medio de esto del bautismo. Y por eso es que aquí nos dice que tomó Dios un pueblo para su nombre de entre los gentiles, ¿verdad? Entonces, esto de que los gentiles, es decir, todo aquel que no es judío, sobre los cuales es invocado mi nombre. Ese es un argumento súper, súper, súper poderoso para saber y entender que el bautismo debe ser realizado invocando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos, ni siquiera hay la posibilidad de ser salvo en ningún otro. Entonces, no hay otro nombre, por eso el nombre es tan importante, una vez más, en esto del bautismo. ¿Ok? Regresemos entonces al PowerPoint acá. Ok, el modo del bautismo es por inmersión. Ok, acordémonos que es un tipo de sepultura. Ok, entonces la persona es completamente sumergida o inmergida en agua. De hecho, la palabra bautismo es una palabra griega y significa sumergir. Juan 3:23 nos da parte de la razón de esto, ¿verdad? Juan dice también estaba bautizando en Enón junto a Salim. ¿Por qué estaba bautizando allí? ¿Ok? Estaba bautizando allí porque allí había mucha agua. ¿Ok? Entonces, para el bautismo, mucha agua es necesaria. Y si tradujéramos esto, como debería ser, podríamos leerlo. Juan también estaba sumergiendo en Enón junto a Salim porque allí había mucha agua y muchos venían y eran sumergidos. ¿Ok? Ese es el significado de la palabra bautismo. Pues cuando hablamos del modo de bautismo, y regresé al PowerPoint acá, um, es por inmersión completa en agua. Entonces, todo llamado bautismo, que es por rociamiento o aspersión, no es el bautismo bíblico y no cumple la función de simbolizar nuestra sepultura juntamente con Cristo. ¿Cómo puedo ser sepultado con unas cuantas gotas de agua en mi frente o con un poco de aspersión de agua? No se puede, es completo. Y entonces, lo que le decimos a la gente que va a ser bautizado es, cuando lo vamos a sumergir en el agua, usted tranquilo, lo vamos a empujar un poquito para que todo su cuerpo esté cubierto con el agua, porque es una sepultura. Si por alguna razón la frente no entra o un codo no entró, tenemos que realizarlo otra vez, porque tiene que ser completamente enterrado de la misma manera que cualquier persona que es enterrada no van a dejar una mano saliendo ahí de la tumba, ¿verdad? Tiene que ser completamente cubierto con tierra. De la misma manera somos completamente sumergidos, ¿ok? Uh, Aquí tiene un par de fotos. Cada bautizante tiene su propia manera. Yo prefiero hacer lo que están haciendo acá. La persona misma se tapa con una mano la nariz cuando va a entrar, ¿no? Mientras están hablando, mientras están conversando, está tranquilo. Cuando le dice, ok, listo, ok, puede hacerlo,
se tapa así y se agarra de acá. Note cómo acá el que está por bautizar va a aferrarse de esta mano. Y de hecho, aquí con el niño, por ejemplo, el lugar de donde el que está bautizando lo tomaría sería de acá, ¿verdad? Entonces agarraría yo de ahí, una mano en la espalda, otra ahí, y lo sumergimos, se cuenta uno, dos, tres, sale la persona afuera. Ah, entiendo que para muchos esto es un poquito incómodo porque normalmente no entramos al agua de espaldas, ¿verdad? Siempre entramos hacia adentro, al frente. Am, pero 3 segundos no se va a ahogar, ¿ok? De hecho, alguien le pidió al pastor Valverde que lo dejara bastante tiempo, no sé cuántos segundos, pero lo dejó bastante tiempo bajo el agua. Era verdaderamente una sepultura. Entonces, en vez de simplemente ir y sacarlo, ¿no? Así, dejarlo, asegurarse que está completamente cubierto y luego salir. ¿Ok? Si usted está preocupado al respecto, nada más haga lo siguiente ahora, tome aire y puede esperar bastante tiempo antes de expirar, ¿verdad? Puede inspirar, puede estar 30 segundos, 20 segundos, algunos que pueden hasta 3, 4 minutos estar sin aire. Entonces, esos 3 segundos bajo el agua no mataron nunca a nadie, ¿ok? Entonces, no se preocupe de eso. Um, ya, Dios mediante el nivel de agua es suficiente. Esto, hay gente, ok, que ponen bautismos en los medios sociales, diversas iglesias, algunas son del nombre, y se ve en los videos que ponen que no entró completamente. Yo digo, entonces, ¿para qué te tomaron el trabajo de hacer un bautismo por inmersión si dejaron parte de la frente, de la cabeza, el cabello, qué sé yo, un codo, una mano afuera? No, tiene que volver a realizarlo y tiene que hacerlo bien, ¿ok? Tiene que entrar completamente. El nombre del Señor es invocado. Entonces, la manera que vamos a hacerlo, por ejemplo, en Año Nuevo, para los que van a ser bautizados, déjeme compartir lo siguiente, creo yo. El modo, ok, ya decíamos, es invocando el nombre de Jesús, ok. El modo es invocando el nombre de Jesús. Ahora, esto va a ser importante y esto nos va a llevar a lo siguiente, ¿ok? ¿Quién lo invoca? ¿Quién lo invoca? Porque Hechos 22:16 parece decir que es el creyente. Romanos 10 también dice lo mismo, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero también el que bautiza tiene que invocar el nombre. Entonces, es mi posición que hay una doble invocación del nombre de Jesús. Tanto el que cree como el que bautiza tienen que invocar el nombre del Señor. Analicemos estas escrituras, Hechos 22:16, ¿ok? Estas son las palabras de un discípulo llamado Ananías y se las dijo a Saulo de Tarso, que después iba a convertirse en el apóstol Pablo. Le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Y honestamente, esa es una mala traducción. Déjame ver cómo está aquí la... Ya, dice, levántate y bautízate, debería ser sé bautizado porque es una voz media acá. Ok, levántate y bautízate. El significado es el mismo, obviamente. Y lava tus pecados invocando su nombre. Note esto, invocando su nombre. ¿Qué va a hacer? Va a lavar sus pecados. ¿Cómo? Invocando el nombre. Entonces, aquí parece que el que está invocando el nombre es el que se va a levantar y se va a bautizar, ¿verdad? Ok, pero veamos Santiago 2:7. Noten lo que dice, no blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes. Y la situación está hablando de los ricos que no tenían respeto por aquellos que eran pobres y
aún blasfemaban el nombre en el cual habían ellos sido bautizados, invocados sobre ustedes. Y obviamente, si regresamos acá, acordémonos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Hechos 5 o 15, 17. Entonces, también acá nos muestra que el nombre es invocado por el que está bautizándolos, ¿verdad? Sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, la escritura es clara que ambas cosas son necesarias. Es decir, el que va a bautizar invoca el nombre de Jesús y el que va a ser bautizado invoca el nombre de Jesús. ¿Ok? Um, ok, ambos. Entonces, esta es mi sugerencia. ¿Ok? Que debe, perdón, debe haber un tipo de confesión de fe de aquel que va a ser bautizado o de la persona que va a ser bautizada que está clamando a Dios por su salvación e invocando el nombre del Señor. Uh, wow, déjeme rápidamente aquí encontrar algo que quiero compartir con ustedes. Ok. Y esto es lo que voy a hacer. Ok. Ok. Espero que puedan ver el PowerPoint. Ok. Esta es la base bíblica. 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Colosenses 2:14-15, Hechos 2:38, 22:16, Romanos 10:9, Salmos 54:1, etc. No vamos a ver cada uno de estos porque obviamente el tiempo pasa rápidamente, pero basado en estos versículos que tiene la pantalla, ¿ok? Tenemos un tipo de invocación de fe, ¿ok? De la persona que va a ser bautizada. Entonces, esta sería la confesión de fe. Ah, y yo sé que otros lo van a hacer de maneras distintas, otros van a preguntar, ¿se ha arrepentido usted de sus pecados? ¿Usted cree que Jesucristo es su verdadero Señor, Salvador, su único Dios? ¿Se ha arrepentido? ¿Quiere ser bautizado? Etcétera, etcétera. ¿En qué nombre va a ser bautizado? Todo eso funciona. Para mí esto es bastante concreto y directo al punto. La persona que va a ser bautizada mientras está en el agua, invoca y dice, único y verdadero Dios, yo creo de corazón que te manifestaste en carne y que fuiste a la cruz para pagar por mi culpa y rebelión. Venciste a la muerte y al diablo y resucitaste en poder y gloria. Me arrepiento de todos mis pecados y me entrego a ti completamente y sin reservas. Soy tuyo o tuya de hoy en adelante por toda la eternidad. Señor Jesús, por favor, perdóname y sálvame por tu nombre. Y te pido que me bautices con la promesa del Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Amén. Basado en esa confesión de fe, yo puedo decir, ahora, hermano, tal, por tu confesión de fe y en obediencia a la palabra de Dios, yo te bautizo, invocando el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Y si no has recibido el Espíritu Santo, puedo añadir y que Él te llene con el bautismo del Espíritu Santo, qué sé yo. ¿Ok? Y entonces agarro a la persona, se pone como habíamos dicho, agarro su brazo y mientras lo estoy metiendo al agua, no antes, sino mientras lo estoy metiendo, en el nombre de Jesús. Entonces el nombre lo invoco sobre la persona porque hemos visto los textos que dicen que eso es lo que tiene que suceder. Y el hermano o hermana que está siendo bautizado, entonces también por su parte, ha invocado el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y ha pedido ser salvo por ese nombre. Entonces, la doble invocación está siendo
está sucediendo ahí mismo, tanto del que está por ser bautizado como de la persona que está bautizando. Y sabemos que cuando el nombre se pronuncia, entonces la sangre se hace efectiva en medio de esa agua. Es como que espiritualmente hablando, la sangre y el agua se mezclan y el alma que sale, sale en novedad de vida. Alma blanca, ¿ok? Completamente libre de pecado. Ha nacido de nuevo, ha resucitado con Cristo, se puede decir, y ahora es una nueva criatura, es un hijo o una hija de Dios en un nuevo pacto con Dios y un pacto eterno, un pacto de salvación. Entonces, eso para mí trae mucho significado a este acto del bautismo. Ahora, esta última parte um, puede ser modificado dependiendo si la persona ha recibido ya el Espíritu Santo. Entonces, en vez de decir, te pido que me bautices con la promesa del Espíritu Santo, si ya lo recibió, puede decir, y te doy gracias que ya me bautizaste con la promesa del Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Um, y en esta parte no tienen que decir tuyo o tuya. Si es varón, simplemente soy tuyo de hoy en adelante. Si es mujer, soy tuya de hoy en adelante. ¿Ok? Um, para, cualquier, para cualquiera de los dos, pero solo tienen que decir lo que les corresponde a ellos. Y bueno, esa es la lección de hoy. Si tienen preguntas, ahora es un buen tiempo para poder conversar al respecto. Si gustan, pueden también poner sus preguntas en el chat o podemos, o puede habilitar su micrófono, su cámara para que podamos hablar al respecto. Adelante, hermanos. Ahora, mientras los escriben, entonces se dan cuenta por qué no es, creo yo, apropiado o tal vez deseable insistir a alguien que se bauticen, tienes que bautizarte, bautízate, bautízate, bautízate. Creo que es una señal del verdadero arrepentimiento que la persona que quiere ser bautizada o que realmente ha entendido el mensaje de salvación va a pedir ser bautizado porque no hay otra, ¿verdad? Si entiendo verdaderamente el Evangelio, si entiendo mi situación como pecador y que esta es la entrada al nuevo pacto, esta es la manera de obtener perdón de pecados, una nueva vida, una relación con Dios, etcétera, etcétera. Entonces voy a pedir ser bautizado automáticamente. Porque el empujar a la gente, aunque sí queremos alentarles y qué sé yo, uh, puede llevar a una falsa conversión, a que alguien se bautice sin estar preparado y entonces ni están invocando al Señor de corazón, no están entregando verdaderamente sus vidas y para cuando tiempo después, sea meses o años, decidan realmente hacerlo, van a estar, ay, qué pena, ojalá no me hubiera bautizado antes porque ahora sí realmente quiero servir a Dios y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, Angie pregunta si el creyente no invoca el nombre, sino solo el que lo bautizó está mal bautizado. Yo quiero decir que sí, aunque algunos dicen en la oración que se hace antes de que se bautice, tanto el que está orando como la persona que está ahí en el agua dicen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ah, cuando hay bastantes bautismos, esto no se puede hacer de la misma manera, pero cuando es uno o dos, vamos a orar, hermanos, todos por la persona que está siendo bautizada, y todos oran, el que está siendo bautizado ora y clama el nombre de Jesús. Entonces, hay más de una manera, creo yo, de clamar ese nombre. Pero creo que la manera que he sugerido esta noche lo hace tan explícito que no hay lugar a dudas de que realmente ambos invocaron el nombre del Señor. ¿Ok? Gracias por la pregunta.